Bueno amigos, aquí nos encontramos en un video más. Nos encontramos en Chalchuapa, en el Taxumal. Aquí está, vamos a ver si podemos entrar aquí al Taxumal adentro. Bueno amigos, aquí nos encontramos aquí en el Taxumal. Aquí nos encontramos con el señor Carlos, con mucho gusto. Mucho gusto. ¿Qué me puede contar usted aquí del Taxumal un poquito? Bueno, Taxumal es uno de los sitios más importantes de El Salvador, ya que acá nosotros tenemos albergada arqueología del año 1200 a.C. Evidencia que se ha encontrado acá en el municipio de Chalchuapa. Y para que nos hagamos una idea, Chalchuapa es el único lugar en El Salvador que siempre ha estado habitado desde el año 1200 hasta el día de hoy. Desde 1200. Antes de Cristo. Wow, ese sí que tiene historia. Sí, por eso es uno de los sitios más grandes de El Salvador, porque es rico en historia, tenemos evidencia prehispánica. Chalchuapa ha sido uno de los sitios más importantes a nivel nacional a través de los tiempos y todavía forma parte de ello. Perfecto. ¿Qué tenemos aquí enfrente, don Carlos? Este es el Museo Dr. Stanley Harding Box. Es el museo in situ del Parque Taxumal. Se llama así en honor al arqueólogo que descubrió el sitio en 1940. Incluso a él se le llamó padre de la arqueología de El Salvador porque ayudó a descubrir otros sitios como lo son San Andrés, Joya de Serena y Casablanca, wow, aparte de Taxumal. Entonces, por eso, en honor a él, se decide poner el nombre del museo. Claro. A él. Qué bueno. ¿Podemos entrar al museo a ver algunas cosas aquí? ¿Qué nos puede enseñar aquí por el museo? Acá, por ejemplo, vamos a ver las fotografías de cuando se descubre el sitio. Ah, vaya. Esto es en 1940. Esta era una finca de café y en medio de la finca estaba esta colina. Los habitantes que vivían alrededor de la finca comenzaron a llevarse la tierra y la piedra de este cerro porque querían ocuparla para construir sus casas. Ah, vaya. Inmediatamente en esa ahí usted puede ver en las fotos, puede apreciar cómo están escarbando todo alrededor de la montaña. La gente pensaron que tal vez era un cerro, ¿no? Exacto, así es. Y en esas excavaciones ilegales fueron viendo de que era una estructura arqueológica. En ese momento todavía no se sabía exactamente lo que se estaba trabajando y posteriormente los arqueólogos comienzan a verificar y se dan cuenta de que era un sitio, un centro ceremonial. ¡Wow! Es impresionante, decir, ¿verdad? Sí, porque se dan cuenta de que Chalchuapa, en el caso de Taxumal, tiene evidencia de que aquí se manejaba la élite. Es decir, la alta jerarquía, los centros políticos religiosos eran los más importantes dentro de la cultura maya. ¡Wow! ¡Qué bonita información, la verdad! Sí. Y aquí estamos... Y estas piezas fueron encontradas acá en el sitio. Observamos mucho cuenco, ya que esto era resultado de los comercios, ya que Taxumal también era un centro de intercambio comercial. Acá venían y se reunían para hacer negocios. Era el punto céntrico donde la gente venía a intercambiar o el trueque, ¿no? Exacto, esa era la forma de hacer negocio. ¿Pero por qué? Vamos a ver este mapa y aquí vemos los centros ceremoniales más importantes de acá, de Mesoamérica. Y Chalchuapa tenía relación con dos reinos, con Copán en Honduras y con Caminacuyú en Guatemala. Esta era la ruta comercial de Copán. Resultado de este intercambio comercial, acá venían ellos a hacer negocios. ¿Por qué? Porque estábamos en la frontera de Mesoamérica. Esto es Quelepa en San Miguel. Hasta allí se encontraron templos o edificios mayas. ¡Wow! De Quelepa para el sur. Sí, Quelepa en San Miguel. De Quelepa hasta Tula, en Hidalgo, México, formaba la región mesoamericana. Eran diferentes centros políticos, religiosos que vemos acá. Son muchos más. Solo en El Salvador los arqueólogos encontraron más de 670 sitios arqueológicos en El Salvador. Pero Chalchuapa es el más grande de todos estos. Wow. Por eso los arqueólogos llaman sitio arqueológico Chalchuapa con diferentes asentamientos. Taxumal es el último. Pero más al norte tenemos el Trapiche, en la finca San Antonio, donde se encontró evidencia de 1200 años antes de Cristo. Y entre el Trapiche y el Taxumal se han detectado 58 estructuras ceremoniales. ¡Wow! 58. Enfrente del Trapiche está el lugar artesanal, ¿verdad? Entre los dos. Entre los dos, sí. Como exacto. que es una hacienda. Exacto, la hacienda San Antonio. La hacienda San Antonio. Exacto. ¿Qué días está abierta la hacienda San Antonio ahí para ir a visitar? Usualmente los mismos horarios de los parques nacionales, de martes a domingo, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Vaya. A diferencia de que la finca San Antonio es un sitio privado, allí hay un museo en el lugar
También se le permite el acceso a los turistas para que puedan conocer la hacienda y lo que se encontraba allí. A ver qué día me puede acompañar tal vez usted y don Carlos para que usted me pueda dar un poquito más de información del lugar o alguien que me pueda dar un poquito más de información. Con gusto podemos ahí conseguir para que puedan llevar más información sobre el trapiche. Eso, perfecto. ¿Qué más nos puede contar de aquí? ¿Qué tenemos acá? Vamos a ver, esta fotografía la tenemos acá. ¿Por qué? Este fue el primer hallazgo de Chalchuapa. Dijimos que Tazumal fue descubierto en 1940, pero esta estela de piedra fue descubierta en 1892 por un historiador salvadoreño guatemalteco llamado Santiago Ignacio Barberena. Él descubre este petrograbado en medio de la finca Tazumal, antes de saber de que esto era un templo, ¿no? Sí, sí, claro. Se detecta esta piedra. En un momento, al principio, erróneamente se le llamó la Virgen de Tazumal, porque pensaban que era una mujer. Ajá, porque tiene la silueta, ¿no? Exacto, pero posteriormente se dan cuenta de que no, que el atavío que trae, la ropa, los petrograbados datan que puede ser un gobernante o un guerrero. Está sosteniendo un cetro acá en su mano y en su cabeza tiene un tocado como corona. Y sí, este es el símbolo o la forma del dios Tlaloc, el dios de la lluvia. O podemos comparar, digamos, tal vez con un poquito de los indígenas o los indios norteamericanos que usaban el plumaje y entre más grande el plumaje, eran más altos de rango, ¿no? De rango. Sí, incluso aquí vamos a ver una figura que han hecho artesanos de Chalchuapa de cómo lucían o podían haber lucido los gobernantes de Chalchuapa. Eso lo vamos a ver casi al final del recorrido. Perfecto. Acá vamos a ver fotografías del primer sitio, el Trapiche. Acá donde se encontró el templo más antiguo, evidencia de 1200 años antes de Cristo. También se encontraron en las bases del templo 33 entierros de sacrificios humanos. 33 entierros. ¿Cómo sabían ellos que eran sacrificios? Pues estos cuerpos eran encontrados amarrados de pies y manos. Ah, vaya. Y así los encontraron ya amarrados. Así los encontraron puestos, exacto. Y se les encontraba también de que habían sido decapitados. ¿Por qué se sabía eso? Porque usualmente cuando se les enterraba se les ponía el cráneo boca abajo. Ah, vaya. Y esa era la forma de identificar que era un sacrificio decapitado. Y aún así, aunque fue un sacrificio, fue algo que fue para, me imagino que para los dioses de antes. Exacto. E incluso todavía los enterraban y exacto, no los dejaban en una fosa o algo. Eso pasaba durante el preclásico. Preclásico. En el preclásico, ya durante el clásico se les depositaba muchas veces en los cenotes. Son depósitos de agua donde se depositaban los cuerpos. Y aquí en Chalchuapa tenemos un cenote que es la laguna Cuscachapa. Se cree que ese pudo haber sido el cenote de Tazumal para los sacrificios. ¿Y la laguna, por qué lado queda? La laguna está aquí a unos 600 metros del Tazumal, hacia el norte. ¿Y hay acceso para ir a ver? Hay acceso, usted puede entrar en el vehículo, incluso puede dar su recorrido. Hay un pequeño muelle, la alcaldía ha trabajado para que el área se mantenga limpia y pueda ser visitado. Perfecto. Esto es el Trapiche. Aquí en Casablanca se encontraron 45 cuerpos más, siempre de preclásico, entierros de sacrificios, pero este esqueleto llamó la atención. ¿Por qué? Su medida es casi 2 metros de largo. Oh, ¿en serio? Sí. Es gigante. Exacto, así es conocido como el gigante. Es el único esqueleto que está aquí en Chalchuapa. ¿Dónde lo podemos ver? En el Parque Arqueológico Casablanca. Wow. Ahí se encuentra resguardado este esqueleto. Tienen el museo ahí y ahí tienen los huecos. Exacto. Ahí en el caso de Casablanca es un centro temático donde no hay piezas expuestas así, pero es un centro temático donde uno puede conocer mucho sobre la geología de Chalchuapa, conoce mucho sobre quién pudo haber sido este gobernante. Incluso en Casablanca usted puede conocer el proceso de fabricación del añil. Ahí tienen una escuela, taller de añil, donde incluso le dan un recorrido a las personas y le enseñan desde el momento en que siembran la planta para producir el añil hasta su proceso final. Vaya, ¿y el añil, el propósito, para qué se usa en estos tiempos ahora? El añil ahora se utiliza como tinte para pintar la ropa. Ah, vaya. ¿Verdad? Okay. Sí, sí. Incluso en aquella época podríamos decir que ellos lo ocupaban como comercio. Sí, sí, claro. Comercializaban con el añil. Se podía, me imagino, que lo ocupaban para pintarse las mujeres y otras cosas así más. Posiblemente, exacto.
Acá, como comentamos al inicio, Chalchuapa tenía conexión o lazos comerciales con Copán. Resultado de esos lazos comerciales tenemos este tipo de cerámica polícroma. El doctor Stanley Box la denominó cerámica Copador. Wow. Para hacer referencia a la cerámica de Copán encontrada aquí en El Salvador. Estamos hablando de cerámica bien detallada, bien bonita, como que alguien de dinero tuviera en su casa. Exacto. Esto era resultado de intercambios comerciales. Aquí atrás también, ¿verdad? Exacto, así es. Esta era cerámica que ellos traían para hacer comercio, para hacer los trueques aquí en la ciudad de Chalchuapa. Sí, bien detallista. Porque Chalchuapa era un lugar de artesanos. Ellos eran expertos en fabricar mucho cerámica. Aparte de ser agricultores, también eran alfareros. Ellos les gustaba replicar mucho la cerámica. Tenían buenas habilidades en la cerámica. Acá los alfareros desde Chalchuapa reproducían mucho, replicaban cerámica de otros lugares. Aquí se encontró cerámica de Usulután, tipo Usulután, cerámica batik negativo, se encontró cerámica Copador, que es la cerámica polícroma. Es decir, ellos replicaban mucho la cerámica. Vaya, qué bonita. Y muy bonitos trabajos que hacían, la verdad, ¿verdad? Solo podemos apreciar el trabajo que tiene. Y los detalles de los colores. Eso sí, la mayoría de piezas acá son originales. Es decir, que solamente han sido encontradas en el sitio y han sido limpiadas y han sido restauradas. Claro, para que conozcamos. Así como están en su totalidad, ¿verdad? Exacto. Incluso adentro vamos a ver otra cerámica más detallada de la cerámica Copador. Acá les vamos a mostrar este mapa. Estos son los periodos de la historia que el doctor Roberto Charter hizo para separar la cultura de Chalchuapa. Acá se encontró evidencia del 1200 a.C. en el periodo preclásico, evidencia arqueológica del Trapiche. Acá se encontró la evidencia más antigua, evidencia maya. Arqueólogos llaman a estos mayas también, a este grupo maya proto-mayas, para hacer referencia a un tipo de cultura maya más anterior a la que se desarrolló en México y Guatemala. Acá también en las Victorias se encontró evidencia olmeca. Los olmecas son considerados la madre de la cultura y de la civilización americana. Se cree que ellos fueron los nómadas que cruzaron el estrecho de Bering y fueron los primeros pobladores de la región americana. ¿En serio? ¡Wow! ¡Qué cosa! Evidencia olmeca solo se ha encontrado en dos países, en México, en el Golfo de México, en los sitios de San Lorenzo y La Venta, y aquí en El Salvador, en esta parte de Occidente, Chalchuapa, Aguachapán. Wow, y los hemos encontrado allá basado en el ADN que han comprado por de acá, ¿no? Exacto, y también en los petrograbados que eran característicos de los olmecas. Ellos tenían un petrograbado peculiar, tallaban totalmente diferente a otras culturas. Y se cree que los olmecas tuvieron su apogeo aquí en El Salvador entre el 1200 y 400 a.C. Vaya, perfecto. Acá tenemos el periodo clásico de los mayas también. Abandonan el Trapiche, construyen Casablanca como centro ceremonial, luego construyen Tazumal a partir del año 100 después de Cristo. En el año 900 se da el colapso maya, no se sabe qué pasa con ellos. Luego viene una migración tolteca del estado de Hidalgo. Allá se encuentra el templo de Tula. Tolteca. Entonces los mayas desaparecieron y nadie sabe por qué, cómo, no rastros. No hay evidencia humana de qué pasó con esta gran cultura. No hay esqueletos, no hay nada. No hay evidencia, no se sabe. Hay teorías. Muchos creen que fue por migración que se fueron de estas tierras. Pero hubiéramos encontrado algo en otros lados. Exacto, ¿Qué tan lejos pueden migrar? Antes ellos caminaban largas distancias, pero la teoría que muchos historiadores a nivel mundial consideran como válida es que los extraterrestres se llevaron a esta cultura maya, o hay teorías que a través de un portal como agujero negro ellos se trasladan a otra dimensión. Porque sí sabemos, siguiendo las culturas de otros indígenas, así como desde México y de otros Chichén Itzá, de otros lugares, también en Perú, que también seguían o adoraban a personas que tenían cabezas alongadas, ¿verdad? Y eso es algo que vamos a ver más adelante. Porque en este lugar como Chalchuapa, un centro político religioso, los habitantes de esta región se alargaban el cráneo. Wow. Más adelante como imitando. Exacto. Más adelante vamos a ver un incensario que tiene mucha relación con eso. Qué bueno, wow, qué curioso. Y hoy sí ya me está emocionando, don Carlos, porque esto se está poniendo muy interesante. No, la historia de Chalchuapa es muy linda. Acá los toltecas estuvieron hasta por el año 1200.
porque vino una migración maya-pocomán. Desplaza a los pipilas hacia el centro y al sur del país. Y aquí se queda el maya-pocomán en Chalchuapa. Cuando vinieron los españoles se encontraron que los habitantes de Chalchuapa hablaban dos dialectos, Pocomán y Náhuatl. Pocomán y Náhuatl. Eran los dos dialectos que manejaba la ciudad de Chalchuapa previo a la llegada de los españoles en 1524. Entonces, con esa razón, también eran buenos para hacer intercambios en el centro de un centro de intercambio comercial y también cultural. Ahora vamos a ver unas piezas ceremoniales de sacrificios.